¿En qué estado, cuál es la situación de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela en este momento cuando faltan apenas días para el 10 de enero? Y esta situación, esta actitud, este comportamiento de la Fuerza Armada puede llevar a una guerra civil en Venezuela. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Agárrate. Bueno, espero que hayan pasado una buena Navidad, que hayan estado en familia, así sea conectados por video, que es lo que nos toca a muchos inmigrantes. Y ya estamos aquí otra vez trabajando. Les dije que no íbamos a tomar vacaciones durante este mes, aunque siempre es tradición para nosotros en Factores de Poder que cerramos el mes de diciembre y reiniciamos operaciones en enero. Este año no se puede hacer porque estamos todos conectados con el 10 de enero, esperando a ver cómo se desarrollan los hechos, porque no es el 10 de enero, es antes y después del 10 de enero. Se los he dicho. Y si todavía no has visitado nuestra farmacia latina, que es Farmacia Gardens, yo te invito a que lo hagas en estos días. Está en Hialeah Gardens. Ahí vas a encontrarte con una farmacéutica que es latina, que te va a atender, que así como nos atienden en nuestros países de origen, que te va a aconsejar, que te va a escuchar y que va a formar parte de tu comunidad. Farmacia Gardens además va a enviarte lo que necesites a cualquier parte de Estados Unidos. También hacen delivery localmente, pero sobre todo si tienes una prescripción de tu país de origen, ellos te van a atender con esa prescripción. Si es de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de donde la tengas, ellos te van a vender las medicinas con la prescripción de tu país. Así que visita Farmacia Gardens, que no te vas a arrepentir. Y vamos a entrar en el tema de hoy, que es algo por lo que todo el mundo se estaba preguntando. ¿Qué van a hacer los militares el 10 de enero, antes del 10 de enero, después del 10 de enero? Son fundamentales para que se restituya en Venezuela la democracia. Estamos ya conectados con Antonio Guevara, coronel del Ejército Venezolano, nuestro analista en estos temas, para que desarrollemos qué puede pasar antes, durante o después del 10 de enero. Buenas noches, Antonio, y gracias por atendernos. Patricia, muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad para ti y para todos tus seguidores. Feliz Navidad y ojalá que sea la última fuera de Venezuela, Antonio, porque yo sé que tú y yo somos de los que nos regresamos. Antonio, ¿qué va a pasar con los militares? Hazme un análisis, porque tú los conoces muy bien. Estamos hablando de un cuerpo armado que está encabezado por Vladimir Padrino, y que Vladimir Padrino ha estado ahí durante ya años y que por alguna razón no lo quitan. Maduro lo deja ahí al frente de la Fuerza Armada y eso es por algún motivo. Háblame de qué consideras tú, cuál es el escenario militar en camino al 10 de enero. Pero yo creo que los militares no se han salido del librito manejando el concepto de que cualquier cambio político en Venezuela, en revolución, siempre va a tener como protagonista fundamental a la Fuerza Armada Nacional. Y cuando hablamos de protagonista fundamental, estamos hablando de que al final la Fuerza Armada Nacional va a tener la última palabra. Eso ocurrió el 11 de abril, eso ocurrió también durante el gobierno interino de Juan Guaidó, y eso ha ocurrido, es lo que ha venido desarrollándose hasta nuestro actual momento. Pero además hay algunos indicativos que señalan exactamente cuál va a ser la actitud de la Fuerza Armada Nacional de cara al 10 de enero. Y esos indicativos son, en primer lugar, el discurso, que está allí en un video y lo vamos a ver, el discurso que dio el ministro de la Defensa, el general en jefe, Vladimir Padrino López, el 24 de junio, un mes antes de las elecciones, en el campo de Carabobo. Vamos a verlo, producción, a recordarlo. El próximo 28 de julio, este ejército esplendoroso, luminoso como está aquí, saldrá a las calles. En una mano, el fusil para resguardar el orden, proteger al pueblo en esas elecciones, proteger el material electoral también. Y en otra mano, nuestra fuerza, nuestro deber cívico, nuestro derecho político también de ejercer el sufragio, porque también nosotros somos ciudadanos y ciudadanas.
Y allí, queridos hermanos, tendremos que despejar el dilema de volver al colonialismo, al entreguismo, al proimperialismo, o tener del lado derecho a la patria insurgente, valiente, corajuda, bolivariana, antiimperialista. Ese dilema el próximo 28 de julio lo estaremos despejando definitivamente para que se acaben nuevamente esa guerra artificial que se nos han inculcado, se les ha metido en los intersticios de la patria. Hola, mi nombre es Elianis Leiva de Opportunity Insurance. Gracias por confiar en nosotros para tu seguro de salud. Noviembre ya está aquí, comienza el periodo de inscripción, pero el mercado de seguros médicos ha tenido muchos cambios que pueden retrasar este proceso, así que te invito a que nos llames hoy para que tu elegibilidad no se vea afectada. Tu confianza y bienestar es nuestra prioridad. Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Bueno, allí está desarrollado exactamente, y ahí estamos hablando un mes antes de las elecciones, pero en ese momento ya la Fuerza Armada Nacional estaba en la fase que llaman la fase preelectoral del Plan República. Ya toda la Fuerza Armada Nacional estaba desplegada en los 24 estados de la nación a través de las regiones de defensa integral, de las zonas de defensa integral y de las áreas de defensa integral. Pero ese discurso se ha fortalecido. Después de ese día se ha fortalecido el discurso. No, exactamente, a eso voy. Ajá. Ese dilema del ministro Padrino, que es un dilema entre la revolución y la constitución, la revolución que él representa, entre el cambio político y la dictadura que él representa, entre el golpe de Estado o la democracia, el golpe de Estado que potencialmente se iba a desarrollar, encabezado por él, entre Edmundo González o Nicolás Maduro. Ese dilema lo despejó el ministro Padrino el mismo 28 de julio, porque el 28 de julio, mucho antes de que el Consejo Nacional Electoral hiciera el anuncio oficial fraudulento, el ministro se dirigió al país y dijo exactamente cuál iba a ser la posición. Ese es el segundo evento. El tercer evento es el 14 de diciembre próximo pasado, donde el ministro hizo un despliegue, el anuncio del despliegue de todas las milicias territoriales a lo largo y ancho del país. Porque, ojo, hay que recordar que el golpe de Estado no arranca el 10 de enero, cuando seguramente quien se vaya a juramentar. El golpe de Estado arrancó el mismo 28 de julio. Y el cuarto evento, que lo pronosticó también Vladimir Padrino, es que el Estado Mayor Superior, encabezado por él y el resto de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, iban a acompañar a Nicolás Maduro A la en el juramentación. acto de juramentación en el Palacio Federal Legislativo. Entonces ahí estamos diciendo exactamente cómo se va a materializar la posición de la Fuerza Armada Nacional de cara a la actual coyuntura política en Venezuela frente a los resultados del 28 de julio, resultados electorales que dieron como ganador indiscutible a Edmundo González Urrutia. Hay un plan, porque puesto así el escenario, como tú lo dices, es así como de mucho pesimismo con respecto a lo que la Fuerza Armada puede hacer en cuanto a el desconocimiento de la voluntad del pueblo, lo que decidió el pueblo el 28 de julio, que es que Edmundo González Urrutia sea el presidente de Venezuela a partir del 10 de enero. Pero hay un plan de operaciones, un plan militar que tú conozcas en vías a reprimir, porque eso es lo que han hecho desde el 28 de julio, en vías a, digamos, represar a la población y evitar cualquier contingencia que evite la juramentación de Nicolás Maduro. Sí, ese es precisamente lo que está ocurriendo y lo que se materializó. El plan de operaciones repúblicas tiene en su fase durante y post electoral un plan adicional que se llama un plan de repliegue. Ese plan de repliegue en mis tiempos se llamaba plan de operaciones Flecha, y ese plan de operaciones Flecha era un plan en el cual las tropas que estaban en los centros electorales se replegaban hasta un punto ya convenido y entonces empezaban desde allí a operar
¿verdad?, a ejecutar el plan para controlar el orden público y que ese orden público no escalara a orden interno. Ojo, cuando el orden público escala, como voy a explicar rapidito lo que ocurrió por lo menos el 27 de febrero de 1989. El 27 de febrero de 1989, el Plan Soberanía, que es el plan para todo el territorio nacional, ese Plan Soberanía en algún momento la población pasó por encima de la policía y de la Guardia Nacional. Para ubicar a la gente, Antonio, es el Caracazo. El Caracazo, exactamente, el 27 de febrero del 89. En algún momento, la población, especialmente en Caracas y en Guarenas, pasó por encima de la Guardia Nacional. Y entonces allí, en ese momento, es cuando empieza a actuar los otros tres componentes, que son el ejército, la armada y la aviación. Cuando el ejército, la armada y la aviación empiezan a actuar, ya estamos, no es un problema de orden público, estamos hablando de un problema de orden interno que afecta la gobernabilidad y que pone en peligro y pone en riesgo al gobierno central. Eso ocurrió el 27 de febrero. Afortunadamente, se tuvo en aquella oportunidad un militar demócrata al frente del Ministerio de la Defensa, que fue el general Aliegro, que ejecutó como tenía que ejecutar el plan de operaciones de control de orden público en aquella oportunidad y restituyó el orden y la paz social. Eso es historia. Eso es historia. En este momento, con base a la lámina que acabamos de proyectar, ellos modificaron eso después del 11 de abril, porque después del 11 de abril estaba todavía vigente ese esquema, el esquema de la policía, la Guardia Nacional, ese esquema de la policía, la Guardia Nacional, más los círculos bolivarianos. El 11 de abril fue sobrepasado por la gente y se llegó al momento en que, cuando presionaron al ejército, a la armada y a la aviación, llegó el momento de los pronunciamientos. Ellos modificaron todo ese tipo de cosas y lo convirtieron en una cosa que se llama Plan de Operaciones Zamora, que es eso que están viendo en pantalla. Esa primera línea defensiva, que es la que empezaron a desplegar, que la gente lo toma a chiste cuando ve a los milicianos en la calle, pero ahí con los milicianos están las policías del SEBIN, del DGCIN, del CICPC, los paramilitares, la Policía Nacional, la milicia propiamente dicha, la Guardia del Pueblo, los cuerpos combatientes, que es lo que estamos hablando ahorita, los colectivos paramilitares. Allí está también la guerrilla colombiana desmovilizada. Esa primera línea defensiva es la que va a enfrentar al pueblo, que es el que ven aquí en la parte azul, al pueblo en la primera. Cuando el pueblo enardecido pasa por encima de esa primera línea defensiva, hay un segundo anillo. Es el primer anillo que lo controla el ministro de Relaciones Interiores. Este es una lámina vieja, por eso es que aparece allí Ceballos y Chazo. Pero ese primer anillo defensivo, quien lo controla es el ministro de Relaciones Interiores en este momento, el capitán Diosdado Cabello Rondón. Eso es lo que llaman el primer anillo. Si ese primer anillo es sobrepasado, se llega a un segundo anillo en donde, por eso es que está la luz roja, amarilla en el semáforo, que le corresponde a la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional. Cuando ese segundo anillo, el pueblo pasa por encima del primer anillo, del segundo anillo y llega al tercer anillo, ese tercer anillo es responsabilidad del ministro Padrino López. Ese es el momento, Patricia, del semáforo en la luz roja, y es el momento en que históricamente el ministro le dirá al presidente de la República: vámonos, Nicolás, que pescuezo nos retoña. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Esa es la situación de cómo se desarrolla un plan de control de orden público cuando la gente pasa por encima del primer anillo, la luz verde, pasa por encima del segundo anillo, la luz amarilla, y pasa por encima del tercer anillo, la luz roja, y precisamente ocurre y se representa gráficamente, muy ilustrativamente, lo que ocurrió en Bangladesh. Es el momento
Pero ¿cómo se hace para que la población pase el semáforo, la luz amarilla, la luz verde y llegue a la luz roja? Porque estamos hablando de un país que está aterrado, porque hay que hablarlo de esa manera. Y ellos se han encargado, especialmente Diosdado Cabello, de aterrar al país con la represión. Tenemos personas que han muerto en la cárcel, personas detenidas después del 28 de julio que han muerto en la cárcel, y todo esto pasa y pasa, y la gente lo que hace es asustarse, y eso pues hay que entenderlo, pero además te tiene que haber pasado a ti, Antonio. Yo hablo con muchas personas y yo estoy sintiendo como que la gente no siente esa responsabilidad de actuar ellos en la calle. La gente lo que está esperando es, voy a estar en mi casa como cuando uno espera que llegue el fin de año, ¿sabes? Que suenen las 12 campanadas, a ver qué es lo que pasa el 10 de enero. Yo no estoy viendo por ninguna parte organización ciudadana en la calle. Bueno, por eso es que es fundamental y es importante el plan. O sea, el régimen no va a salir por mucha fe y esperanza que nosotros no va a ser producto de una epifanía que estuvo la noche anterior Nicolás Maduro y dijo, mira, yo debo asumir una responsabilidad histórica, voy a entregarle a Edmundo González Urrutia. Eso no va a ocurrir. Tampoco es porque se alineen los astros y Mercurio entre en retrógrado, eso tampoco va a ocurrir. El régimen sale como consecuencia, como producto de la ejecución de un plan donde se establezcan metas, tareas, fechas, responsabilidades, y se le diga a la gente con una convocatoria que tiene que hacerla los únicos que tienen poder de convocatoria en este momento, que son Edmundo González Urrutia en su condición constitucional de presidente electo, o María Corina Machado, que es la líder operativa en el campo. Una convocatoria donde se diga eso y se sugieran algunas cosas como producto de que como consecuencia y con representación a lo que ocurrió entre el 28 y el 29, hasta que la gente la mandaron a desmovilizarse, que es, hay que salir a la calle a defender el voto en líneas gruesas, con cosas muy sugeridas, muy sugerentes en relación a cómo debe ser el desenvolvimiento, y dejarle que la gente tome las iniciativas en la calle, porque así han ocurrido todos esos procesos históricos en los cuales la gente en la calle se encarga de restituir la democracia, la paz, la libertad, la independencia, y pasarle por encima a la Fuerza Armada Nacional para obligarla a salir de su zona de confort, para obligarla a restituir la democracia, para obligarla a poner en su lugar la Carta Magna, la libertad, la soberanía y la independencia del país. Eso tiene que ser así. Ahora, mientras los militares estén en su zona de confort, mientras los militares no se les presione, no se van a abrir las dos aguas de forzar a que haya un pronunciamiento interno dentro de la Fuerza Armada Nacional. Muy a pesar de que puedan existir corazoncitos a favor de garantizar el cambio político en Venezuela dentro de los cuarteles. Pero así como existe el miedo agua afuera en la calle de la población civil en relación a la represión, también lo existe en los cuarteles. También lo existe en los cuarteles, porque nadie va a dar un primer paso a sabiendas de que no va a tener el respaldo de la población civil, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, ahora, si eso se articula, si eso se vertebra en un diseño planificacional, que es responsabilidad tanto de Edmundo González Urrutia como de María Corina Machado, si eso se articula, ¿verdad?, con objetivos viables, materializables, vernáculos. Nosotros no podemos condicionar la solución al problema político a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OEA, a la Organización de Naciones Unidas, y mucho menos, entre paréntesis, a la aventura de contratistas militares. Entonces, eso es exactamente cómo está diseñada y cómo potencialmente puede enhebrarse una solución política de cara al 10 de enero. De cara al 10 de enero. Cuando tú hablas de la convocatoria que debería ser Edmundo González Urrutia y María Corina, o ambos, uno de los dos, ¿en qué tiempos hablas tú? O sea, ¿tú piensas que debe ser desde ahora, que la convocatoria debe ser para que la gente esté en la calle antes del 10 de enero, después, en el momento? Bueno, es que la gente no debe condicionarse emocionalmente a que el 10 de enero se acabe el mundo.
Ya llevamos 25, o sea, un día más, un día menos, un mes más, un mes menos. La idea es que precisamente lo que se vaya a hacer tenga algún tipo de armonía a los fines de garantizar el cambio político y a los fines de presionar para que la Fuerza Armada también se incorpore, pues. Entonces, eso debe atender un diseño. Entonces, la gente no tiene por qué, ojo, y aquí voy a insistir en esto. El 10 de enero es una fecha en la que probablemente Nicolás Maduro se va a juramentar tal cual como está proyectado. Entendiendo la juramentación como la hemos conocido históricamente desde el 1958 hasta nuestros actuales días. La Asamblea Nacional sesiona con todos los diputados presentes, el presidente de la Asamblea Nacional le impone la banda presidencial y le toma el juramento al presidente entrante para el nuevo periodo constitucional, y de allí sale el presidente con su caravana acompañado de su casa militar al Paseo de los Próceres para que la Fuerza Armada Nacional le haga el reconocimiento oficial frente a una agrupación de parada y desfile. Eso es lo protocolar que va a ocurrir. Yo no visualizo que eso para el presidente electo Edmundo González Urrutia vaya a ocurrir el 10 de enero. Puede ocurrir que él nos sorprenda, como lo ha dicho, y eso se le respeta, ojalá que lo haga, pero lo que no debe hacerse, particularmente, y esta es una opinión muy personal, es repetir la experiencia fallida de dos juramentaciones que se quedaron en el aire. La primera juramentación es la juramentación de Pedro Carmona Estanga el 11 de abril de 2002, cuyo ejercicio duró 36 horas. Ya todo el mundo ya conoce esa historia. Y la otra juramentación fallida, ¿verdad?, por el ejercicio, es la juramentación de Juan Guaidó en la Plaza Brión de Chacaíto. Bueno, Entonces, él ha dicho que la juramentación va a ser en Venezuela. O sea, y cada vez que los periodistas se lo hacen que lo precise, dice que es en Venezuela, que no lo va a hacer afuera. bueno, O sea, yo no sé, según cómo tú lo ves, ¿tú crees que hay un plan? Yo no quiero saber cuál es el plan, pero hay un plan, Antonio. bueno, de cara a lo que ha venido ocurriendo frente al régimen, porque el régimen está jugando solo del tablero, el régimen está haciendo sus movidas solo del tablero, el régimen mueve sus peones solo del tablero, y de hecho ahí está la prueba, pues, que está moviendo los cuerpos combatientes, hay declaraciones del ministro de la Defensa cada rato, hay declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. Ellos están cumpliendo al pie de la letra una cosa que se llama: de aquí no me sacan ni por las buenas ni por las malas. Eso lo han venido cumpliendo milimétricamente. Y si nosotros dejamos que eso se cumpla milimétricamente, entonces lo van a cumplir, porque es un problema de poder. Ahora, el presidente Edmundo González Urrutia puede entrar por Cúcuta, puede entrar por el mar, puede entrar por Puerto Francés, puede entrar por el Golfo de Paria, puede entrar por la Vera de Coro, por cualquier lado, y poner un pie en Venezuela y desde allí un acto chiquitico hacer una reglamentación. Pero ¿qué efectos reales en términos de poder puede tener eso? Entonces, eso puede tener un simbolismo que se va a difundir en las primeras de cambio y no va a tener ningún efecto hacia el régimen, porque va a empezar, a partir de allí el régimen está preparado para iniciar un proceso de persecución en una mayor intensidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No tiene nada de particular que el presidente Edmundo González Urrutia lo detengan, que detengan a María Corina Machado y que todo empiece a desvanecerse. Ahora, yo he venido sosteniendo que la solución política del país, a través de la convocatoria, sea por Edmundo González Urrutia o sea por María Corina Machado, esa convocatoria para que la gente salga a la calle a restituir la convocatoria, los resultados electorales del 28 de julio, a restituir la Constitución Nacional, a restituir la democracia, la paz, la libertad, la soberanía y la independencia en la calle, como ocurrió recientemente en Bangladesh. Durante 3 meses la gente en Bangladesh estuvo en la calle, principalmente los jóvenes, principalmente los estudiantes, por supuesto con unas secuelas. Eso es inevitable tal cual como se han llevado las cosas, pero eso tiene que atender a un plan, O sea, emocionalmente las cosas con el corazón, con el voluntarismo, con el triunfalismo, a propósito, con el triunfalismo, con eso yo veo difícil que se logre exactamente lo más importante, porque el problema no es la juramentación. El problema es restituir
la Constitución Nacional que se violó, no el 10 de enero cuando se juramenta Nicolás Maduro, no, el 28 de julio cuando el ministro Padrino anunció los resultados y cuando Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional, anunció los resultados fraudulentos. Es así. Ahora, todos los días... yo estaba leyendo lo que tú escribiste sobre cómo se desarrollan las guerras civiles, súper interesante, y yo quisiera que me dijeras cómo se puede desarrollar una guerra civil en Venezuela con no solamente fuerza armada contra los ciudadanos, sino guerrilla contra los ciudadanos, colectivos contra los ciudadanos y los ciudadanos desarmados. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, siempre hay una... Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Chispa, ojo. La guerra civil más emblemática que uno se le enseñan en historia universal en tercer año de bachillerato, en segundo año, en cuarto año, incluso en primaria, es la Guerra Civil Española. Hasta 1936, hasta julio de 1936, en España existía un solo bando armado, y el bando armado era, en primer lugar, las Fuerzas Armadas. Y algunos, vamos a utilizar paramilitares, apoyando a la República. O sea, en un solo bando armado. Después que hubo el pronunciamiento de los generales en Melilla, Tetuán y después en las islas, encabezados por el general Franco, ahí habían dos bandos armados. Pero inicialmente había un bando armado y otro bando desarmado. Después del pronunciamiento de los militares en las islas, entonces ya ahí, a partir de ese momento, había dos bandos. Y se empezó a desencadenar una guerra civil que duró 3 años, que fue sangrienta y de la cual todavía hay heridas que no han cicatrizado. Por eso es que lo peor que puede ocurrir es que en nuestro país se desarrolle una guerra civil. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de esa guerra civil? Bueno, en primer lugar, que haya una intervención militar extranjera en Venezuela. En segundo lugar, que haya una intervención como producto de contratistas unilaterales, porque el problema es que el régimen está preparado, mira, para 3 cosas. Y se ha preparado durante 20 años para 3 cosas. 1, para mantenerse en el poder, que lo sostienen todavía. Segundo, para recuperar el poder inmediatamente, según el modelo del 11 de abril de 2002. Y tercero, en caso tal de que no puedan cubrir esas 2 etapas, pasar a una etapa de guerra popular prolongada. Y tienen los efectivos. Bueno, de hecho, eso fue un hecho público, comunicacional y notorio. La oferta que le hizo Daniel Ortega a Nicolás Maduro de enviarle una brigada de internacionalistas. Pero no hay que olvidar que nosotros allá en Venezuela hay no más que una brigada de internacionalistas cubanos desde hace mucho tiempo. Entonces, hay rusos, hay rusos, hay gente del Medio Oriente. O sea, una cosa es lo que va a ocurrir el día en específico, pero los días posteriores. Ahora, otra cosa muy distinta es que la gente en la calle lo saque y obligue a la Fuerza Armada Nacional a hacer un pronunciamiento. Eso sí es distinto. Antonio, ¿y cómo ves tú el escenario de la negociación? Porque en las palabras de María Corina Machado, ella está todo el tiempo instando a Nicolás Maduro a que negocie. ¿Tú crees que hay posibilidades de que Maduro al final diga, yo me quiero ir, yo no quiero, ya no quiero este lío, voy a negociar lo que sea? ¿Tú crees que eso sea posible? La negociación ellos va a ocurrir exactamente como ocurrió el 11 de abril. Chávez empezó a negociar cuando vio que todo se le había caído. Pero para eso tiene que haber la confrontación, ¿no? Porque ¿qué fue lo que pasó el 11 de abril? Necesariamente vamos directo a la confrontación. Porque la otra opción es precisamente que la gente se quede en su casa, que la gente diga, bueno, ya lo que se hizo, se hizo lo que se podía hacer. Imagínate tú esta oportunidad tan hermosa, estas jornadas
tan bonitas de movilización de la gente en la calle, con el presidente electo, con María Corina Machado, con la gente asistiendo masivamente a los centros electorales. Entonces la gente puede desmoralizarse y desmovilizarse, que es lo que ha ocurrido con los cubanos durante 66 años. Los cubanos no han podido levantar cabeza y cada vez que ha habido movilizaciones en la calle, el régimen busca las maneras de cómo reducirlos y mandarlos para su casa. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero es la misma técnica en Venezuela. El mismo de librito, eso es lo que llaman de librito, lo están aplicando en Venezuela y esta pudiera, a mí no me gusta decir que esta es la última oportunidad del Magallanes, como dicen, porque bueno, ahorita el Magallanes clasificó. Esta no es la última oportunidad del Magallanes, todavía nos quedan oportunidades, pero si estamos en esta oportunidad y estamos con unas condiciones ventajosas, con unas condiciones en las que hemos tenido unos avances muy significativos, bueno, hay tiempo suficiente como para montar un plan, hay tiempo suficiente como para retomar la iniciativa, hay tiempo suficiente como para quitarle al régimen la libertad de maniobra, hay tiempo suficiente como para obligar a la Fuerza Armada Nacional a que salga de su zona de confort y con base a eso, con base a todo eso, con la gente en la calle, entonces allí sí pudiéramos obligar al régimen a negociar unas condiciones en las cuales, por supuesto, hay que poner sobre la mesa una cosa que llaman la justicia y cero impunidad. Eso es así. Bueno, yo la verdad espero, yo lo único que le pido a Dios es que haya un plan, Antonio, que haya un plan. Tengo cualquier cantidad de tiempo pidiendo el plan. ¿Dónde está el plan? Porque con voluntarismo, con triunfalismo, sí, hay que rezar, pero como decía alguien por allí en una canción, hacen falta muchas cosas para sostener la paz. Así es. Gracias, Antonio Guevara. Gracias. Y bueno, Gracias espero que a ti, Patricia. Estamos pendientes para todos estos días porque estamos activos. Todos estamos activos de aquí al 10 de enero y después. Gracias. Gracias a ti. Bueno, con esto me despido hasta mañana.